Siempre está ahora el recorrido por los escenarios dinámicos y complejos de la noticia internacional, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. El Reino Unido, elecciones hoy, conservadores y también liberales, laboristas se enfrentan para la conducción de la política en Gran Bretaña. Después de la salida del Brexit, la política ha cambiado mucho porque es dejar un mecanismo de integración desde 1957 que marchó muy bien para todos los europeos y es el primer país que sale, pero por vía de un referéndum. La consulta al pueblo es fundamental, se puede estar de acuerdo o no, pero el pueblo es el que decide. Ahí no hay voto calificado ni de minoría, sino todo es el voto universal y secreto, como se establece en los principios democráticos. Por cierto, nosotros en a nivel de América Latina, el presidente Chávez nos sacó de la Comunidad Andina de Naciones, que es una especie de Unión Europea para el Pacto Andino, y nadie fue consultado, y ahora también nos introdujeron al Mercosur sin que el pueblo fuera consultado, incluso sin pasar por la Asamblea Nacional. Es importante que los referéndums puedan abrirse para dinamizar la política, esa democracia participativa que se requiere más allá de la democracia representativa, es la consulta al pueblo, pero en votaciones universales, directas y secretas, y no por sectores, salvo que se quiera controlar a un pueblo calificando el voto, y con lo cual no es el voto universal que debería ser el del referéndum o de la votación universal o de una constituyente. En el caso de Europa siempre las votaciones son directas porque tienen la amarga experiencia de lo que fue el fascismo en Italia y el nazismo y sobre todo el comunismo en Rusia, donde eran solo los soviets, las comunas las que votaban calificando el voto por vía territorial o por vía de representación, y en el fondo era el control absoluto bajo el criterio de que era el Partido Comunista el que representaba al pueblo, caso cubano con la Asamblea Nacional Cubana, que dice que tiene el poder de representar la soberanía nacional y por lo tanto puede modificar cualquier criterio que pueda establecerse. Además, la propia Constitución cubana dice que no puede cambiarse el sistema socialista de Cuba, por lo tanto está negada cualquier votación o alternabilidad. Lo cierto es que dentro de estos criterios, en la política europea, hoy veremos cuál es el resultado de las elecciones y a lo mejor hay una posibilidad de que en el futuro Gran Bretaña vuelva a la Unión Europea, porque al fin y al cabo son 28 países que han funcionado perfectamente bien, creando un gran espacio geopolítico y geoeconómico frente a Estados Unidos, frente a Rusia, y es la Unión Europea con 500 millones de consumidores, una de las expresiones geopolíticas más acabadas del mundo de hoy. Pero empecemos por América Latina y la problemática, sobre todo en Brasil, donde podría ahora también sumarse al escándalo de corrupción violaciones a lo que fue la elección del 2014, en donde precisamente eligieron a Dilma Rousseff y su vicepresidente Temer. Después destituyen a Rousseff por vía del impeachment y ahora pues se cuestiona la presidencia del propio Temer. Veamos. El Tribunal Superior Electoral de Brasil empezó a juzgar el martes la validez de los comicios de 2014. El caso podría costarle el cargo al presidente Michel Temer, acosado por denuncias de corrupción y que asumió el poder el año pasado luego de que Dilma Rousseff fuera destituida por el Congreso. El tribunal examinará si la fórmula Rousseff-Temer electa en los comicios cometió abusos de poder político y económico y se benefició de financiación ilegal procedente del megafraude a Petrobras. La embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, que es una mujer cercana a Trump, acaba de pedir precisamente que Venezuela también sea considerada la temática de los derechos humanos, inclusive conociendo el precedente de que Venezuela se retiró de la Organización de Estados Americanos, pregunta a la propia embajadora por qué Venezuela no se retira también del Consejo de Derechos Humanos, donde es parte, y que es el organismo de Naciones Unidas especializado en el seguimiento de la aplicación de los derechos humanos en el mundo. La embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, acusó el martes al gobierno de Venezuela de destruir los derechos humanos y la democracia, por lo que le instó a abandonar el Consejo de la ONU en Ginebra. Trágicamente, el esfuerzo del régimen de Maduro para silenciar a sus críticos llega hasta aquí, a Ginebra, y al Consejo de Derechos Humanos. Aquí en la organización prominente de derechos humanos del mundo, Venezuela es un miembro de buena reputación y usa esa membresía para bloquear cualquier discusión significativa de sus violaciones de derechos humanos. Haley acusó al gobierno de Venezuela de crímenes contra las instituciones económicas y políticas del país petrolero. Un grupo de funcionarios es responsable de tomar a una de las naciones más ricas de América Latina y convertirla en un lugar donde las madres buscan en los botes de basura para alimentar a sus familias. La embajadora dijo que si Venezuela no puede luchar contra las violaciones de los derechos humanos, debe renunciar voluntariamente a su lugar en el Consejo hasta que ponga en orden su casa, y lamentó que la ONU no haya examinado una resolución sobre Venezuela. Hay que recordar que precisamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
tocó el tema de Venezuela por la gravedad de la situación en la cual vivimos nosotros y además esa expresión tan fuerte de la embajadora de Estados Unidos sobre la riqueza de un país que tiene petróleo y tiene tantas materias primas importantes. Sin embargo, como ella dice también, hay gente recogiendo en la basura, y cosas que no pueden negarse en la prensa internacional, lo cual hace, como dice ella, que pudiera reconsiderarse en el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos la desincorporación del país. Recordemos que en Ginebra está el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que es el representante del secretario general, pero está el Consejo, son 47 miembros, Venezuela es parte, y ese es el señalamiento que hace la embajadora de Estados Unidos. Por supuesto, inmediatamente el embajador de Venezuela, Valero, contestó que quien debía salir del Consejo de Seguridad debería ser Estados Unidos por violación de derechos humanos en Estados Unidos y en otra parte del mundo. Es parte de la polémica donde Venezuela es el centro, lo es en Naciones Unidas, lo es en la OEA, lo ha sido en Mercosur, incluso en la Unión Europea, que vimos al presidente del Parlamento Europeo, que son 557 parlamentarios de 27 países que también reclaman al gobierno venezolano las vías electorales, la atención humanitaria y sobre todo el tema de los presos y perseguidos políticos, además del uso de la fuerza en las manifestaciones. Más adelante seguiremos también con otras notas y otros análisis. Se ha hecho miembro de la OPEP y nos decía la importancia que le da la universidad y el país, los medios de comunicación, al petróleo porque es el rol fundamental de su economía. En Venezuela, el profesor Rafael Gallegos, que es también especialista en petróleo, antiguo miembro de PDVSA y que dirige un seminario en la central, falta estudiar el petróleo en profundidad, ¿verdad? Si realmente al petróleo le falta estudiarlo en profundidad, tal vez no desde el punto de vista de los yacimientos, sino desde el punto de vista del impacto social. En nuestro caso es muy especial porque aquí hay doble problema. El primero es el problema gerencial que hay en PDVSA, que obviamente no está bien manejada y está pasando lo que está pasando. Ajá. Pero por otra parte, también a nivel mundial y a nivel de muchos países hay que estudiar el impacto del petróleo en la sociedad, es decir, asociar industria tan importante como la petrolera con el desarrollo de los países. Además con la geopolítica mundial porque está influyendo mucho. Fíjense que el golpe de Estado, o mejor dicho, la confrontación entre Qatar y Arabia Saudita en estos momentos ha hecho temblar a los precios del petróleo. Ha hecho temblar y sobre todo que posiblemente lo más de fondo no ha salido, que es la rivalidad que hay en el Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudita. Pues. Sí, porque detrás de todo esto, Irán apoya a Siria, a lo cual combate a Arabia Saudita y en el fondo es una pugna por hegemonía petrolera en el Golfo Arábigo Pérsico, ¿no? Exactamente, y no solamente eso, sino que Qatar comparte el yacimiento de gas más grande del mundo con Irán. El 70% del yacimiento lo tiene Qatar y el 30% Irán. Son yacimientos que llaman compartidos. Y por ahí pueden haber venido los problemas. Igualmente, hablando un poquito de lo de Siria, Qatar invirtió en una empresa soviética, en una empresa rusa, invirtió 2.800 millones de dólares. Es decir... que en el fondo Rusia favorece al gobierno de Bashar al-Assad. Es como apoyarlo indirectamente mientras que Arabia Saudita quiere derrocarlo en esa pugnacidad. Sí, es como una nueva geopolítica alrededor de Siria. Por un lado está Rusia, está Irán, está China, y por otro lado está Francia, sí. Está Estados Unidos, está Arabia Saudita, y Arabia Saudita, bueno... Pero siempre el petróleo en el medio, ¿no? Siempre el petróleo, es decir, esa zona, el combustible de esa zona es el petróleo. Si no hubiera petróleo en esa zona, a lo mejor sería una zona muy pacífica. Ahorita no, porque el petróleo es la sangre del mundo, mueve al mundo. Y todavía es muy importante, así digan que se está acabando. Y en el caso de Venezuela, ¿qué hacer para aprovechar más esos recursos petroleros en función del desarrollo, pero también de fortalecer la industria? Sí, en el caso de Venezuela hay que comenzar, es un caso especial, pues hay que comenzar por rescatar absolutamente la industria petrolera. Nosotros deberíamos estar en casi 6 millones de barriles y estamos en 2 millones en Barrena. Digo que la única Barrena que funciona ahorita en Venezuela es la Barrena esa que va hacia abajo, pues, porque vamos bajando mucho la producción y PDVSA ya no es el pivote del desarrollo del país, sino al contrario, parece que es una empresa más que le dé mucho dinero al Banco Central. Es decir, aquí hay que comenzar por rescatar la industria petrolera y en Gente del Petróleo, la organización a la cual pertenezco, estamos muy empeñados en trabajar en eso, en denunciarlo, en buscar la manera de que de verdad el petróleo en la generación y media que nos queda vuelva a ser el pivote del país, ya con inclusive un contenido más a fondo, lo que decía. Ya no solamente la empresa petrolera, la industria petrolera, sino cómo la conectamos con un desarrollo nacional sustentable. En los cursos que ustedes dan en la Universidad Central sobre petróleo, creo que en ella también, ¿qué aspectos de la industria petrolera dan
más allá de lo simplemente técnico, científico. Sí, sí, bueno, por lo menos el diplomado que se llama Petróleo y otras energías, que coordina la Universidad Central, trata el petróleo de una manera muy sistémica. Comienza con la historia del petróleo, trabajamos la cadena de valor, es decir, exploración, producción, refinación, mercadeo, y también se trabaja mucho la parte internacional. Bueno, está usted con una gran charla de geopolítica petrolera, está el profesor Freddy Álvarez también diplomacia. con ellos, tenemos otro profesor de diplomacia, Juan Francisco. Claro, el presidente del Colegio de Diplomáticos. Presidente del Colegio de Diplomáticos. Y también aspectos políticos, aspectos gerenciales. Es decir, tratamos de ver el petróleo como algo integral, que va, porque el petróleo es mucho más que petróleo. El petróleo no es solamente que producimos y importamos y exportamos o se consume, sino que el petróleo es algo que produce demasiado dinero y puede producir muchísimo más y tiene una gran influencia en el país, que no solamente es la renta, también es la economía conexa, también es los procesos de refinación, también es la responsabilidad social. Es decir, el petróleo tenemos que desarrollar una estrategia para lograr hacer que esa empresa tan poderosa transfiera al país su productividad. Pero el petróleo es una empresa, la industria petrolera es una industria que tiene tres componentes fundamentales: altísima gerencia, altísima tecnología, altísimas inversiones. Y cuando adolece de una de esas tres patas, está cojeando la industria, aquí ya adolecemos altísima gerencia y por lo visto también altísimas inversiones, y por eso el país va, la industria va decayendo. Mientras todo el mundo sube la producción, Venezuela la baja. En relación con lo que usted dice, me tocó ser diplomático en dos países petroleros, Libia y Kuwait. En Libia el modelo venezolano solo tener dinero en el petróleo para gastarlo y no invertirlo. Y en cambio Kuwait ha hecho todo el desarrollo petrolero y ha invertido en otras áreas de la economía. Realmente nos han dado una lección. Yo recuerdo en los años 70, 80 que se decía así como en un tono despectivo la Venezuela saudita, como diciendo vamos a derrochar la plata, pero ahora resulta que ¿cómo nos dirán ellos? La Venezuela, ¿qué? La Arabia. Sí, sí. Porque realmente hemos cambiado la percepción, pues mientras ellos han aprovechado su riqueza y mientras uno ve a Arabia Saudita, inclusive el plan que tiene para el 2030 con su industria petrolera extraordinario, de diversificarse, de vender acciones, nosotros vamos en plena decadencia, que llegará un momento en que no sabemos cuál es el punto de equilibrio, si de verdad PDVSA está dando pérdida o ganancia, porque nosotros éramos, antes de que votaran a los que orgullosamente hoy estamos en Gente del Petróleo, éramos 45.000 empleados, ahorita son más de 150.000. Producíamos 3 millones de barriles que iban creciendo hacia 6, ahorita van por 2 millones decreciendo. Es decir, prácticamente han convertido a nuestra industria petrolera en una industria, parece mentira, medio perequebrada. ¿Es cierto que estamos importando gasolina de Estados Unidos? Sí, sí, estamos importando gasolina de Estados Unidos y además estamos importando petróleo de otros países para poder utilizarlo. Liviano sobre todo, ¿no? Petróleo liviano para mezclarlo con el petróleo para usarlo como diluyente en los procesos. Pero ha disminuido también la venta de petróleo de Estados Unidos mucho, ¿no? Sí, antes teníamos 1.400.000 barriles, éramos el primero o el segundo exportador de petróleo de Estados Unidos, y ahorita somos el cuarto o el quinto, apenas tenemos 700.000 barriles. Claro, no podemos exportar más porque la producción ha disminuido, pero aparte de eso también no solamente que exportamos poquito, sino que importamos. Cuando uno oye ese castigo que dicen que ojalá no se materialice, porque realmente hay que medirlo muy bien, ese castigo de que va a dejar de exportar, de Estados Unidos no va a dejar de comprar, lo que se está rumoreando por ahí, bueno, no solamente sea que no va a dejar de comprar, no va a dejar de vender. ¿A dónde hemos caído? Que hemos caído de un país exportador de gasolina a un país importador de gasolina. ¿Cómo han quedado las cuotas especiales a los países del Caribe y particularmente con Cuba, que era un trato muy preferencial? Deben haber disminuido un poco porque no hay de dónde. Inclusive el otro día en Cuba Raúl Castro estaba quejando que no le mandaban suficiente petróleo de Venezuela, pues. Y es posible que en la isla del Caribe también sea menos, porque realmente la producción va bajando, pues, y hay compromisos que tiene que cumplir la industria petrolera, pues. En América Latina, el caso de México, ¿se justifica estar fuera del OPEP? Bueno, esa es una estrategia de cada país. Por ejemplo, Ecuador se salió en un momento determinado y después volvió a entrar. México, en su momento, cuando México tuvo la gran producción, podía jugar a estar fuera del OPEP y así ganaba mercado que no ganaba el OPEP. Es una estrategia que simplemente le sirvió. Lo que pasa con México ahorita es que llegaron casi a 4 millones de barriles y el gran yacimiento Cantarela que tenían le fue declinando y no han podido sustituirlo y van apenas por 2 millones de barriles. Ahora, estar en el OPEP es una estrategia de mercado, pues. Claro. A veces lo hemos visto como algo heroico, pero Alfonso tuvo la gran visión que dijo, ¿quiénes son los exportadores de Venezuela y los árabes? Vamos a unirnos en un cártel. Bueno, muchísimas gracias por este diálogo. Precisamente como usted dice, un venezolano, pero Alfonso es
el hombre más Excepcional. distinguido en la OPEP, fundador de la OPEP. Fundador de Ahí la estuvo OPEP. también Pérez Guerrero detrás de él, ¿no? Sí, Pérez Guerrero es el segundo a bordo y a lo mejor el que le calentaba la oreja, es decir, el hombre que Era el dan diplomático, asesor, porque conocemos era un bien hombre muy todo. completo. por Sí, supuesto. bueno, muchísimas gracias. Más adelante hablaremos de también formación, porque Nermare Yivirín trabaja con una academia diplomática iberoamericana y tiene cursos de formación en distintas áreas. Creo que el próximo es sobre geopolítica de las religiones, porque la religión también, como el petróleo, es factor fundamental en la geopolítica mundial. Y más que el petróleo en muchas ocasiones. A veces mueve el petróleo. A veces, no, y lo mueve y lo condiciona. Ya regresamos. Eh. Muy bien, entonces. La formación de los jóvenes, sobre todo que aspiran a la vida diplomática o trabajan en organismos internacionales, es muy importante. Por eso invitamos hoy a Nermare Yivirín, que es directora de la Academia Euroamericana, sobre todo interesada en formar cuadros para la vida diplomática, ¿no? Así es, nosotros en la Academia Diplomática creemos que la educación es el único camino para el progreso de los pueblos. Realmente en los jóvenes está la dirección actualmente de las decisiones que los vemos en las calles y es importante que los jóvenes estén preparados para que cuando lleguen a liderazgos importantes sean personas que realmente den la talla en esos ámbitos. Hace poco estuvieron en la Embajada de Polonia con una charla sobre Polonia, pero también algunos clubes como el Gallego o también el Ítalo les facilitan salones para poder trabajar allí, ¿no? Así es, tenemos una alianza con la Hermandad Gallega de Caracas. Allí también le damos precios especiales a los afiliados a la hermandad. También tenemos una alianza con el Club Ítalo Venezolano que bueno, nos ha facilitado también sus espacios para dar estos cursos, estos talleres. Y bueno, siempre que terminamos un seminario procuramos llevarlos a la parte práctica. El último seminario que tuvimos fue de Unión Europea y Sistemas de Integración Latinoamericana y por eso quisimos llevarlos a una embajada de la Unión Europea. Escogimos la Embajada de Polonia, donde la encargada de negocios nos atendió muy bien. Bueno, los estudiantes tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas al encargado de cultura y fue una experiencia muy cultural y muy educativa. Este sábado tienen algún evento vinculado con la geopolítica de las religiones, decía el anterior entrevistado, que es petrolero, que el petróleo también estaba condicionado por lo religioso, sobre todo en el Medio Oriente, ¿no? Así es, las religiones vienen a ser el fundamento de muchas de las decisiones que toman los seres humanos, vienen a influir muchísimo en lo que los seres humanos dicen y hasta en las guerras, porque como lo vemos ahorita entre Palestina y Israel y también la guerra en Siria, el Estado Islámico, o sea, la variante religiosa influye en muchos aspectos del ser humano. Es importante que entendamos las religiones para entender por qué los conflictos y cuáles pueden ser las posibles soluciones de los conflictos. Estuvieron hace poco en el Vaticano, precisamente en la Anunciatura, Así es. discutiendo con un foro sobre la película del Papa, ¿no? Francisco. Así es, el nuncio nos aceptó recibir a nuestros estudiantes de la Academia Diplomática y pudimos ver la primera proyección de la película del Papa, una película muy bonita porque muestra la humanidad del Papa y es como un líder que podemos entender, que podemos ver cercano, que puede inspirar a los jóvenes. Entonces, a raíz de esta experiencia decidimos lanzar este seminario más completo, donde no solamente vean la parte católica, sino también puedan entender un poco del Islam, un poco del judaísmo y del budismo y de las religiones católicas protestantes. ¿Cuándo va a ser ese evento? ¿Este sábado? Este sábado 10, va a ser el sábado 10 y sábado 17, va a ser en la Hermandad Gallega, están todos invitados, es para todo público, todas las edades, realmente la cultura no tiene edad y queremos que muchas personas se unan porque en el conocimiento está el poder. ¿Dónde pueden tener información sobre esto? Sí, a través del número 0414-761-6300 o en la página web de la Academia Diplomática que es www.adea.co.be, Academia Diplomática Euroamericana. Ahí está toda la información sobre este curso y los venideros. Además tienen vínculos con universidades nacionales y extranjeras para la convalidación de los seminarios hacia ya carga académica, maestrías, doctorados. Así es, de hecho ya tenemos la primera cohorte de alumnos que hizo 3 cursos y les fue válido por un diplomado avalado por la Universidad Experimental Libertador, por la UPEL. Luego con estos 3 diplomados pueden optar más un trabajo de grado a la opción de maestría con la universidad que ellos prefieran, ya sea nacional o internacional. Tenemos alianzas con varias universidades porque creemos justamente que en la educación está la clave del progreso. Ahora, también se les dan instrumentos para la expresión, como la oratoria, la redacción,
el discurso. Sí, la Academia Diplomática no se centra solamente en los estudios diplomáticos. Tenemos también un centro de estudios de género, tenemos un centro de estudios de coaching y un centro de estudios de emprendimiento. Creemos que el ser humano es, por supuesto, un ser integral que debe confluir todas estas variables para que pueda lograr el éxito. En nuestras clases vemos oratoria porque la expresión hace al líder y el líder practica su oratoria constantemente. Y en razón de los idiomas que son tan importantes para la vida internacional, creo que comienzan un curso de francés y uno de árabe, ¿no? Muy pronto. Sí, tenemos alianza con el English Lab. Realmente ha sido también una experiencia gratificante ver cómo los propios alumnos quieren aprender, por lo menos a defenderse en estos idiomas. No solamente en el inglés, que es el más común, sino francés, italiano, el mismo idioma árabe es muy solicitado por los alumnos y bueno, entonces tenemos planificado para pronto dictar este curso de árabe y de francés. Esos son las semanas siguientes, porque lo inmediato es la geopolítica religiosa. La geopolítica de ¿Puede las dar otra religiones. vez su referencia? En Instagram pueden encontrar información en la cuenta @elreflejo-de-mi-interior y mi número de teléfono, el número de teléfono de la academia es 0414-761-6300. Bueno, muchísimas gracias a Nermari Gibirín de la Academia Diplomática Euroamericana, que está haciendo cursos en varios lados. Por cierto, en Margarita acaban de comenzar dos seminarios importantísimos sobre Derecho Penal Internacional con la Universidad Unimar y sobre política y relaciones internacionales, y así van a ir por todo el país también, Exactamente. ayudando a formar cuadros para la futura diplomacia. Vamos a un corte y ya regresamos con más. Los 197 estados de la Unión Europea y las Naciones Unidas incluyen naturalmente también a estados de África, de Asia, del Mediterráneo y particularmente el tema de la Liga Árabe, que son 23 estados. Dentro de la Liga Árabe está lo que llaman el Magreb, que es el norte del África, todos árabes, entre ellos Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, mientras que a nivel del Golfo Arábigo-Pérsico están los países árabes que llaman del Consejo de Cooperación del Golfo, que tienen una hermandad absoluta, una cercanía total, son sunitas, representan lo mismo históricamente, pero allí es donde está hallado ahorita el conflicto entre Arabia Saudita y Qatar. Qatar está siendo aislado por todo el mundo árabe, salvo Kuwait, que ha venido tratando de ofrecerse para buscar una solución negociada. Ya Qatar ha dicho que no quiere conflictos ni problemas con los estados árabes, vecinos, hermanos, y por lo tanto el propio Al-Thani, que es el emir, ha dicho que está dispuesto a negociar y a conversar para evitar mayores conflictos. Recordemos que, como decíamos con el entrevistado petrolero, cualquier problema en el mundo del petróleo incide en los precios y en la seguridad para la paz internacional. Veamos. Crisis diplomática en Oriente Medio. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bahrein y Yemen rompieron en cuestión de horas sus relaciones con Qatar. Los 5 países acusan a las autoridades de Doha de simpatizar con Irán y de brindar apoyo a organizaciones extremistas como Al-Qaeda o el autoproclamado Estado Islámico. La medida, que supone la suspensión hasta nuevo aviso de los vínculos diplomáticos y consulares, implica además el cierre de las fronteras marítimas y terrestres. Del mismo modo, se restringió la circulación de aeronaves cataríes, al tiempo que se suspendieron los vuelos de aerolíneas emiratíes o sauditas hacia Qatar. Esa nación también quedó fuera de la coalición militar, que es liderada por los saudíes y que lucha en Yemen contra los rebeldes Houthi, las milicias chiitas proiraníes que controlan buena parte del territorio yemení. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar calificó la decisión de sus vecinos como injustificada y sin fundamento. Se trataría, a juicio de la Cancillería, de un intento para hacer de ese país un estado tutelado. Desde Australia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, hizo un llamado al diálogo. Rusia, Turquía e Irán formularon una petición similar. Los Estados Unidos y Rusia son fundamentales para la paz en cualquier parte del mundo y fundamentalmente en el Medio Oriente y naturalmente también Turquía, Irán y la propia Arabia Saudita. Así pues, cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales y mañana, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes.
Seguro La Vitalicia, vital para ti. Banco Plaza, tú cuentas. Richmond, un rincón de Francia en Caracas. Presentaron